Bien amigos, nos damos ya la vuelta para el otro set de entrevistas. Estamos acá listos para recibir el saludo del invitado de esta noche. Señoras y señores, pongo a consideración la entrevista pactada para el día de hoy con un poquito de retraso, con la debida justificación. Hay cosas que a veces de agenda se nos sale y esto nos obliga pues a trastocar nuestros horarios, pero lo ofrecido es deuda y estamos para escuchar la posición del pueblo montubio del Ecuador a través de su presidente, el señor Manuel Gonzaga. Damos la oportunidad para que salude con los oyentes de Aroma Estéreo Radio TV, canal digital del Cantón Yaguachi, desde una parroquia rural del Cantón Yaguachi, quizá la más grande del Ecuador, Virgen de Fátima. Saludos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos y, por supuesto, un fuerte abrazo a todos los autodefinidos montubios en toda la costa litoral del Ecuador. Un saludo también a su prestigioso medio de comunicación y al programa Aroma Estéreo. Muchas gracias a usted, Manuel. No tengo la oportunidad de conocerlo, sin embargo, nos ha motivado mucho las novedades que ustedes están generando en los últimos tiempos. Hay un pedido de juicio político en contra del ministro de Agricultura, hay problemas de reclamación de los precios de sustentación, los precios de producción, de comercialización de los agricultores en varios productos agrícolas, especialmente en uno de los productos mayoritarios de producción en el litoral ecuatoriano, como es el arroz. El juicio político pedido de ustedes ante la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo lo configuraron? ¿Hay unidad del pueblo? ¿Hay una voz populi que pidió la cabeza del ministro? Su pregunta planteada y la respuesta, por favor. Bueno, sí, como lo hemos manifestado el día jueves anterior, una movilización de más de 7 cantones en la provincia del Guayas y algunos cantones de la provincia de Los Ríos. Estamos próximos a viajar a Manabí para que justamente una provincia netamente montuya también se sume a las movilizaciones. Hay ciertas informaciones erradas de parte de funcionarios del ministerio, pero también un ministerio que engaña dentro de sus medios de comunicación. Bien dicen de que la Unidad Nacional de Almacenamiento va a comprar la gramínea, no solamente el arroz, sino todas las gramíneas de que se produce en el país. Pero la Unidad Nacional de Almacenamiento no la habían cerrado. Eso es lo que la gente se pregunta. Otra pregunta es, ¿les han pagado los funcionarios que han votado? ¿Les han liquidado los funcionarios que han votado? A los nuevos funcionarios que han sacado también, ¿les han podido pagar? A la planilla que tienen de mes a mes con los funcionarios actuales, ¿les han pagado? ¿Cómo engañan a la gente? ¿Cómo quieren seguir prevaleciendo con su autoridad, con el poder que tienen para poderle engañar a la gente de la manera más vil y descarada? Creemos que esto sí da pie a que sigamos buscando este juicio político. Se nos recibió la petición. Esta petición, esta petición va en sentido de que no solamente no pagan los precios mínimos de sustentación, sino que hay muchísima documentación de funcionarios corruptos. Hay muchos papeles ya y documentación de que nos permiten decirles quiénes son las personas, los títulos o las tierras que han podido sacar de su propiedad a pequeños agricultores y que ahora se lo dan a las grandes terratenientes. Entonces, todo eso yo creo que es un cúmulo de cosas que permiten a la sociedad civil y a nuestro pueblo en general tener que pedir y hacer una solicitud de juicio político, sin ánimos de discutir con un grupo de muchachos que están totalmente errados. Cuando nosotros hablamos de la juventud, sacamos pecho porque el joven tiene que ser irreverente e intolerante a la corrupción, pero un grupo de muchachos como el subsecretario de ayer de comercialización del ministerio que dice que somos unos mentirosos, que nos tilda de mentirosos y dicen que los actores de las paralizaciones tienen algo que ver con los $9 que le restan al precio de que se les paga a los agricultores. Primero, el ignorante ese dice que el precio de producción es de $20. ¿Qué productor gasta $20 por hectárea? No conocen el sector agropecuario, nunca han sembrado nada, puede ser que tengan haciendas, pero de sus padres, pero ellos nunca han sembrado nada. Conozco a varios de ellos
y este funcionario está totalmente errado, porque si dicen que $29 se les está pagando, díganme cuáles son los costos de producción. Nosotros le sacamos y le dimos cátedra al ministro de Agricultura y a los subsecretarios y al viceministro. Les dijimos que los costos de producción estaban por más allá de los $35. Entonces, es errado cuando ellos quieren echarle la culpa a los dirigentes, a las movilizaciones, cuando los causantes de las movilizaciones son ellos mismos, por la persecución, por la división, por la mentira, por el engaño y por tantísimas cosas más. A mí no me interesa pelear con ellos porque ya huelen a formol, ya todo el Ecuador sabe y que ojalá se candidaticen a algo para darle duro en las urnas, porque eso se merecen el desprecio del sector agropecuario. Una parte, en esta parte le interrumpo. El juicio político pedido por ustedes está planteado solamente como pueblo montubio en base al reclamo que usted está explicando o se han unido quizás algunas o algunos otros sectores sociales. Ahí, al recabar la información, entra la Federación, la Asociación Nacional de Maiceros del Ecuador, entra la Asociación Nacional de Arroceros del Ecuador, entra la Unión de, de Cañicultores Unidos del Ecuador, entra los cafetaleros, la Asociación Nacional de Cafetaleros, entran los palmicultores. Lo que pasa es que ellos querían dividir y pensaban de que como soy joven, no había un liderazgo fuerte. Ayer ustedes vieron, el día viernes ustedes vieron de que nosotros tratamos de mantener una cordialidad con todas las instituciones del Estado, pero diciéndoles las verdades. Al ministro ya le hemos dicho las verdades, ahora ya no sé qué espera. Entonces, la Asamblea Nacional tiene que cumplir con su rol protagónico, un rol de legislar, de fiscalizar. Y si nosotros pedimos un juicio político para la inoperancia, el robo, el atraco, el hurto de estas instituciones, yo creo que lo que ellos deben hacer es dar paso, pero para eso tenemos que cumplir un número de requisitos. De la mayoría de los requisitos ya los tenemos, simplemente estamos en el tránsito, en la parte operativa de recabar estas informaciones para poder culminarlo. De lo que va a pasar, puede llegar otro gobierno, pero el ministro tiene que ir preso por hacer caso omiso a lo que le dicta la política pública y por nunca haber hecho una política pública en beneficio del sector agropecuario, de los pequeños, de los dolientes y de los medianos agricultores, y solamente trabajar con la gran industria. Bueno, una parte importantísima conocer también, ustedes, ¿cómo avisoran que vaya a tener posibilidades de concretar el objetivo que ustedes quieren? De que la Asamblea primero tiene que ir a análisis y nombrarán a la comisión respectiva para que califique y ustedes asistan ahí a presentar todos los descargos, las pruebas, los sustentos debidos para que ahí sí califique y ser llamado al pleno. Sin embargo, ¿cómo avisoran ustedes la situación de suerte de que van a conseguir o no, a sabiendas de que la Asamblea Nacional, con las condiciones que se ha manejado, poco o nada ha realizado una fiscalización verdadera a los diferentes funcionarios públicos? Más bien, como que se ha sacado por la tangente la responsabilidad de hacerlo por el compromiso y el manipuleo del gobierno nacional. ¿Creen ustedes que van a tener éxito en la propuesta de pedido de juicio político para Javier Lazo, ministro de Agricultura? Bueno, nosotros el problema con el Ministerio de Agricultura ya lo hemos retirado. Ahora ya está en manos de la Asamblea Nacional y las movilizaciones ya no serán para el Ministerio de Agricultura, serán para la Asamblea. Y si no, y ya nos hemos tomado el Ministerio de Agricultura varias veces, ya no nos tomaremos el Ministerio de Agricultura, nos tomaremos la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado. No es una amenaza, pero yo creo que ya deben de empezar a trabajar algunos asambleístas que simplemente se han sentado y que no lo dice Manuel Gonzaga, lo dice la historia, lo dice las noticias, lo dice los mismos periodistas que investigan. Ahí hubo un reparto entre la Asamblea y el Ministerio de Gobierno. No nos interesa, estamos cansados de la corrupción, lo único que queremos es de que les den paso a las cosas legítimas. No tenemos nada más que hablar con el Ministerio de Agricultura, ahora queda en manos de la Asamblea Nacional. Si ellos obviamente no quieren hacerlo de la forma normal, de la vía legal, nosotros tomaremos acciones de movilizaciones y de resistencia en contra de la Asamblea Nacional, que esto no se tome como una amenaza, pero creo que es el único camino dentro de nuestras asambleas
que hacemos, creemos que son de los únicos caminos que tenemos y que de hecho se va a tener que hacer en el momento de que la Asamblea no quiera, o por lo menos trate de jugar con el conocimiento de los montubios, de que trate de jugar con las aspiraciones de los montubios, y eso ya quedará para después de unas semanas tener que tomar las respectivas decisiones de lo que se va a hacer y de cualquier iniciativa que desee tomar las organizaciones. En el ámbito puntual de aterrizar en territorio una política pública, a propósito a los televidentes y amigos que nos están siguiendo la señal informativa de Aromisterio en el tiempo real o en diferido, ustedes pueden revisar nuestra señal, está en YouTube, está en la plataforma de Facebook, en la fanpage de Aromisterio Radio TV Online. Estamos dialogando con el señor Manuel Gonzaga, él es el presidente nacional del pueblo Montubio del Ecuador. El tema es políticas públicas agrarias en el Ecuador. Y estaba refiriendo, aterrizando en territorio una política pública agraria, no solamente depende del Estado o del Ministerio de Agricultura como tal, mucho depende también de las prefecturas que manda a trabajar en apoyo al agro. ¿Cómo califica usted el papel de las prefecturas en las diferentes provincias, básicamente donde está sentado el pueblo montubio? ¿Qué prefectura cree que ha cumplido o ellos han fallado como gobierno local autónomo descentralizado en aplicar una verdadera política de apoyo al agro? El problema es ese, ¿no? El problema es que de que las instituciones están más bien por pelear presupuestos y no los aterrizan en realidad en el territorio. Vemos cuáles son las competencias de la prefectura, cuáles son las competencias de las alcaldías, cuáles son las competencias de las juntas parroquiales, cuál es la competencia del Ministerio de Agricultura. Ninguna de esas instituciones a nosotros nos serviría si el Estado ecuatoriano, la Asamblea Nacional o la Presidencia de la República cumpliera con lo que se le pidió en su momento al presidente de la República. El presidente de la República manda a su empleado, que es el ministro de Agricultura, y les dice, bueno, devuélveles las instituciones a los montubios para que hagan su desarrollo económico desde la cosmovisión propia de ellos. No es lo mismo que el ministro vaya con dádivas y limosnas a los limoneros. Por ahí hay 2, 4 limoneros que ponen la manito para que les caiga un saco de uria, les caiga ciertas cositas, que les presten una maquinaria y cosas así, cuando no es de pedir, ni es de ayudar, es de exigir. Esto no es que la plata del Estado es de los políticos, la plata es de los ecuatorianos, son nuestros impuestos, porque es nuestro petróleo, porque es nuestro país. Entonces, cuando ya empiezan a que nosotros tenemos que empezar a pedirles y que ellos tienen que ayudarnos, nos equivocamos. Nosotros hemos salido a exigir políticas públicas acorde a las necesidades. Por ejemplo, hemos dicho al presidente de la República, si ustedes tienen una uria que cuesta alrededor de $22 y en el extranjero cuesta $3, importándola, permitiéndole a las organizaciones nacionales que importen una uria, que es totalmente fatal para el ecosistema de nuestros territorios, pero sin embargo la agricultura está acostumbrada a usar esto, ¿no? Si ellos implementan un mecanismo para poder importar desde las organizaciones nacionales y luego que recaiga en las organizaciones de base, ya no costaría $22, le estarías quitando un dolor de cabeza a los productores. De 22 va a bajar efectivamente a 7, $8. Le estás quitando un poco del precio del costo de producción. Si nosotros le permitimos al productor tener mecanización, pero asociativa, como nosotros ya lo hicimos, tenemos una experiencia de más de 30 años que nosotros mismos le dimos maquinaria a las asociaciones montubias para que puedan tener sus propios canguros, su propia mecanización. De hecho, eso va a permitir que bajen costos de producción. Si no le damos un crédito de al 11-12%, sino que buscamos un crédito oportuno, no después en febrero, marzo, sino en diciembre, cuando pega la primera lluvia, finales de diciembre o máximo la primera semana de enero. Si nosotros le permitimos al productor tener estas lluvias, tener el crédito oportuno, tener los insumos baratos, la mecanización y todo lo que necesita dentro de esos costos de producción, el pequeño productor va a tener obviamente menos inversión y va a tener más rentabilidad.
Eso va a permitir que se regule el mercado. Pero si tenemos instituciones ociosas como el Ministerio de Agricultura, como la Unidad Nacional de Almacenamiento, que supuestamente regulan el mercado, pero ¿quién compra? La gran industria. La mafia de la gran industria nunca se va a acabar si no llega un gobierno a poner mano dura con ellos. Que ganen, todo el mundo tiene que ganar. Eso es inevitable, pero que no exploten al pequeño agricultor. Eso es lo que nosotros hemos venido peleando todo este tiempo y la prefectura tiene mucho que ver con esto. La prefectura tiene capacidades para innovar, para hacer proyectos, para hacer análisis, para hacer planes de trabajo, para hacer una infinidad de cosas en el sector agropecuario, pero sin duda no lo hacen. Entonces ahí es donde tiene que llegar no solamente el Estado ecuatoriano, simplemente las organizaciones de ámbito nacional, con las juntas parroquiales, los GAT municipales y las provinciales, trabajar en una armonía que nos permita a todos los sectores rurales, no solamente cabeceras, porque las cabeceras ya no hay productores, ahí solamente hay comerciantes. Los productores están en el campo, en el sector rural. Entonces, con ellos se debe trabajar e implementar estas políticas que ya existen. Solamente hay que darle vialidad y conocimiento al productor. Interesante su exposición. Reflexionaba con algo en relación a la prefectura de la provincia del Guayas. El año anterior ejecutaron un presupuesto de sobre los 322 millones de dólares. Con el recorte presupuestario instado por el gobierno nacional en este año me parece que está sobre los 298 millones de dólares. Y lo que realmente entregan a la Junta Parroquial como apoyo, en el caso de las parroquias rurales, solía hacerse por historia $30,000 en el año. Eso no alcanza ni para 6 paraderos de motos lineales. Y el apoyo real para el agro eh, no existe realmente. Las competencias de las prefecturas está establecido en el COTAD muy amplias y muchas de ellas recaen en apoyo al agro. Usted hacía referencia del costo de producción. Me imagino por el enfoque que le hizo, estaba relacionado a la producción del arroz exactamente, ¿no? Que es el problema en el asunto. La cuenca baja del Guayas es netamente arrocera. Cuando alguien en el Ecuador piensa en Guayas, enseguida piensa en arroz, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay otros rubros como el ganado, que es muy bien visto y que tiene una muy buena potencialidad, pero Santo Domingo la tiene mucho más. Entonces, ahí hay que buscarle la manera. Guayas para mí y para la mayoría de los ecuatorianos es arroz, por eso nos referimos al arroz. Si hablamos de los ríos, vamos a ver arroz, pero también vamos a ver en una gran cantidad y mucho más del arroz a maíz. Ventanas es la capital maicera. Entonces, ese enfoque es el que le tratamos de dar nosotros, no solamente en el ejemplo del arroz. Si nosotros vemos, Guayas también tiene una muy larga franja de caña, ¿no? Pero sin embargo, el cañicultor, y se lo explico ahora, la zafra ya están por la segunda. Resulta que una vez al año cosechan los cañicultores. Resulta que ya se les están uniendo 2 años de deuda de los comerciantes hacia los productores. Entonces, eso ocasiona problemas en realidad, ¿no? Porque no hay la política pública y no hay un Ministerio de Agricultura que ponga orden. Se escuda en las leyes, pero el Ministerio de Agricultura debe de insistir a que se cambien ciertas leyes de impulso desde la Asamblea Nacional para que se pueda contrarrestar este tema. Un tema adicional. Si bien es cierto, nosotros estamos hablando acá de políticas públicas agrarias en el Ecuador y es exactamente hablando con el presidente nacional del movimiento Montubio del Ecuador. Un hombre que, por lo que veo, conoce toda la realidad nacional, especialmente en el litoral ecuatoriano, donde está mayormente asentada este importante grupo social del Ecuador, que es nada más y nada menos que una tradición y cultura muestra de identidad nacional, el pueblo Montubio del Ecuador. Quiero referirme a algo muy puntual. Usted manifiesta de que la política pública está fallando. Sin embargo, también hace referencia de que algunas leyes deben ser enfocadas de otra manera. Pero la ley de participación ciudadana también obliga a que los ciudadanos deban interesarse por ser parte protagónica del desarrollo de los pueblos. Y la misma ley orgánica de participación ciudadana establece mecanismos de participación, los que son válidos
para el efecto de la construcción de una política pública, que debe salir, más allá de que esté en la ley como tal, pero la política pública debe salir del mismo pueblo a través de los mecanismos de participación. Uno de ellos, por ejemplo, los consejos consultivos. ¿Qué tanto ha hecho cada una de las organizaciones agrícolas? Por ejemplo, mencionaba usted canicultores, maiceros, arroceros, cacauteros, para tener ese papel protagónico y decir, hey, señor ministro, atento, despierte, póngase las pilas. Esto es lo que usted tiene que hacer. La ley así lo dice y estas son nuestras propuestas y póngalo y manéjelo como política pública. ¿Qué tanto ha habido una participación acertada en ese sentido? Los consejos consultivos obviamente son amañados por el Ministerio de Agricultura. Eso es ya, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Yo ya me he cansado. El presidente de la República le dijo al ministro, quiero que de ahora en adelante en una reunión oficial entre gobierno a gobierno, entre presidente a presidente, le dice el presidente de la República, le dice al ministro, quiero que estén ya, entonces son cosas fáciles que pide el pueblo montuyo. Regulación de mercados, importación de insumos, que haya un delegado del pueblo montubio en todos los consejos consultivos, en todas las mesas de trabajo, en las tomas de decisiones de los precios mínimos de sustentación. Resulta que el ministro no le hace caso ni al propio jefe. Entonces entendemos que la política va mucho más allá, va de argolla en argolla y que no le permiten siempre a los dolientes, a los que conocen, a los que pueden pelear, que vayan a pelear por los precios mínimos de sustentación y por eso no hay esa participación como tal. Entonces, hablando de participación ciudadana, nosotros hemos hecho varias asambleas ciudadanas que hemos llamado al Ministerio de Agricultura, pero el Ministerio de Agricultura le teme a las asambleas populares y de participación que nunca asisten. Más allá, nosotros tenemos un observatorio ciudadano que nace del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que justamente este observatorio defiende los derechos de los montubios. Más allá del trabajo que ellos realicen, porque son totalmente autónomos, salen de nosotros obviamente, pero son totalmente autónomos, el trabajo de ellos ha venido desmejorando desde que no ha habido una respuesta inmediata desde el mismo consejo, cuando vemos un presidente del Consejo de Participación Ciudadana que es sordomudo según su carnet de discapacidad y que todavía sigue siendo presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces vemos que la política es la que desvanece todas las aspiraciones de la sociedad civil. No le dan trámite a muchas de las peticiones. Las vedurías ya no son como antes. Las vedurías ahora hay que básicamente amañarlas antes de que pueda entrar. Nosotros tuvimos una veeduría en el Ministerio de Agricultura y desde ahí entendemos de que hay tierras, y que eso es lo que se va a presentar a Fiscalía en estos próximos días, de que hay tierras que se han repartido de manera no tan, lo podríamos decir, no tan legal, ¿no? Vemos, lo pudieron ver ustedes en San Borondón, en Daule, en diferentes cantones, cómo sacan a las familias que viven 30, 40, 50 años en una propiedad que incluso tienen los derechos de posesión y que lo sacan porque simplemente ahora un juez o alguien, una autoridad decidió de que tiene que salir porque eso va hacia una persona que sí tiene recursos económicos, que es lo que están demostrando en este último. En este gobierno se han visto cosas totalmente bochornosas y que hasta provoca náuseas de lo que sucede. Sin duda la ley no actúa, ¿no? Entonces, cuando nosotros solamente la justicia y la fiscalía, solamente con ver esta entrevista, debería trabajar de oficio y debería abrir una investigación para las cosas que yo estoy diciendo, pero la fiscalía no hace nada. Entonces vemos de que por un lado la justicia trabaja y opera muy rápido cuando le conviene políticamente, y por otro lado la fiscalía se hace también como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que es sordomudo, según no lo digo yo, lo dice su carnet de discapacidad. Entonces, eso va a provocar de que no le paren bola a muchísimas cosas. Las movilizaciones y todo eso deberían haber abierto ya una indagación previa, pero no lo hacen. Eso es porque la justicia también no está separada de lo político. Bueno, realmente no estamos enfocados mucho en el tema de político. No le estoy cortando para nada. Usted tiene toda la predisposición de decir.
El tema es para los televidentes y oyentes, me preocupa el asunto en algún lugar, usted refiere, de que están haciendo un posible desalojo de ciudadanos acaudalados en dinero, que tienen la facilidad de manipular quizás incluso archivos de entidades públicas que refieren con la propiedad de algún predio como tal. Acá en Virgen de Fátima, del cantón Yaguachi, donde estamos ubicados, la cuenca baja del Bulubulu, exactamente, estribaciones entre la unión del río Bulubulo y el río Culebras, recintos comunitarios de la parroquia Virgen de Fátima, están adoleciendo de un problema. No sé qué pueda decirnos usted como presidente nacional del pueblo Montuyo. Al parecer, algo como usted relata, gente que viene posesionada allí por muchos años. Yo radico acá alrededor de 30 años y los he conocido ahí posesionados. Tienen asociaciones agrícolas con vida jurídica, 4 organizaciones agrícolas con vida jurídica, y lógicamente vienen trabajando las tierras, pero al parecer ahora han aparecido unos dueños de 30, de 40 años atrás y que quieren desalojar a esa gente, argumentando de que esto va a convertirse en lo que ahora está haciendo un boom, piscinas de camaronera. ¿Qué criterio podría tener usted sobre este tema, que es algo parecido a lo que mencionaba hace un momento? Eso es solamente obra de este ministro inoperante. Eso no puede ser obra de otra persona más. Con gusto estoy a las órdenes para que nuestro equipo jurídico defienda a estas organizaciones de base, ¿no? Eso es lo que más nosotros añoramos y anhelamos, que la gente trate de tener un sentido común. Si el sentido común es de que por temas políticos, por temas de poder, nunca va a haber un ministro desalojando, nunca van a ver a un intendente desalojando, nunca van a ver un gobernador desalojando, porque son cobardes, porque la gente cuando se molesta, se molesta. Y cuando nosotros, es más, nosotros ojalá poder ir a visitar esas organizaciones para poderles dar mecanismos jurídicos que les permitan salir de esa dolencia que están viviendo. No solamente es para los acaudalados, es para los amigos energúmenos del ministro. Entonces, la intención es no solamente hacer una denuncia colectiva, la intención es hacer una lucha internacional. No pueden seguirse burlando de las bases, no pueden seguirse burlando de la gente que trabaja día a día para beneficio de su hogar y la economía débil que tienen sus organizaciones. Es momento de actuar, pero para actuar nosotros hemos ayudado a muchísimas organizaciones, pero si nosotros no tenemos el contacto con esta gente, con estas organizaciones que nos permitan ver, analizar y desarrollar algo que nos permita como estrategia sacar adelante su aspiración, va a ser sumamente difícil, ¿no? Entonces me pongo totalmente a disposición, díganles a los compañeros que por favor se comuniquen conmigo y con nuestro pueblo. Nuestro Consejo de Gobierno viene trabajando en esto bastante tiempo y esto va a permitir, obviamente, buscarle una alternativa. Si la justicia ecuatoriana no permite que esto, o sea, no puede ser que tengan ya a mucha gente adjudicado las organizaciones estas tierras y que luego venga otro ministro y simplemente se las quite por beneficiar a otro grupo económico, pero esto sí de poder. Entonces, no es justo, no es porque yo lo digo, no es porque yo estoy en contra del ministerio, porque no estoy de acuerdo en el ministerio, es porque es la justicia. Nosotros no podemos dejar de permitirle a muchísimas familias que están dentro de una organización trabajando, tratando de vivir del trabajo diario de la agricultura, que es lo más loable que hay en el país. Sin embargo, viene un ministro que para una familia le entrega estas tierras a un valor totalmente, decimos en el campo, a precio de gallina con pata quebrada. Entonces, no es justo y no es que yo, en otros momentos me indignaría. Por eso estoy tan calmado, porque esto ya lo vivimos todos los días, ¿no? Al momento que ya nos cansemos de estar calmados y nos sentamos indignados, de seguro que no será muy lejano el tema y que será muy pronto, es que nos volvamos a tomar el ministerio y decirle ya pues al presidente hasta cuándo va a ser indolente con la gente del agro, hasta cuándo va a seguir permitiendo que el ministro de Agricultura siga desbaratando el sector agropecuario. O sea, si no hay complicidad entre ellos, entonces que el presidente de la República saque a este inoperante del Ministerio de Agricultura y que vele por los derechos primero de los ciudadanos
segundo, derechos de montubios que están consagrados en la Constitución y que están padeciendo estos momentos terribles, como es lo que están haciendo de retirarles de las tierras, que es lo que vienen trabajando por mucho tiempo, y que hay una inversión, no solamente de tiempo, sino que hay una inversión económica en esos territorios. Interesante su propuesta. Seré de portavoz de comunicar a los dirigentes de la Asociación Agrícola Fortuna del Agro. Ojalá me esté escuchando Giovanni Monserrate y el personal allá en la cuenca baja de Bulubulu. Asociación Agrícola Fortuna del Agro, Unidos para Vencer, Asociación Agrícola La Bélgica y la Unión de Recintos de la cuenca baja del Bulubulu, la Asociación de Pequeños Productores de Cacao La Unión, que son organizaciones que han conseguido inclusive recursos internacionales del BIP para poder aterrizar ahí en proyectos de creación de sus propias instalaciones para beneficio de todos los que son agremiados en el caso de la Asociación de Pequeños Productores de Cacao La Unión. Y eso no se consigue porque el dirigente es guapo, no, sino porque hay una organización bien estructurada y amparada bajo los parámetros de la ley ecuatoriana. Para finalizar, Manuel, si algún alcance más a este comentario, por favor. Pues nosotros ya lo hicimos en Santa Elena, lo hemos hecho, estamos tratando de buscar una alternativa a los compañeros de San Borondón, estamos justamente peleando por derechos colectivos. Si nosotros recordamos en el artículo, eso es lo que no entienden los ministros, ¿no? No se sabe en la Constitución. En el artículo 56 de la República nos reconoce el Estado ecuatoriano como pueblos y nacionalidades. El pueblo montubio está dentro de ese de ese marco jurídico, y en el 59 nos dan nuestros derechos colectivos. Entonces, estos derechos colectivos es sobre nuestras formas de administración asociativa. Estas formas de asociaciones, federaciones, confederaciones, que son parte de nuestro pueblo, obviamente tienen sus derechos colectivos consagrados en la Constitución, y yo creo que hay que ponerle mucho más atención a eso. Hay que ponerle mucho más atención a la asociatividad, a la que ya el costeño deje de ser eh, egoísta, del que una organización no apoya a la otra organización, por más de que se esté incendiando. Yo creo que la costa debe entrar en una armonía. Nosotros estamos atrasados muchísimos años en temas educativos, en temas de asociatividad, en temas de comunidades, en temas de pueblos. Estamos totalmente atrasados, pero es momento de que nosotros empecemos a pensar en unidad, que nos defendamos los unos a los otros. Lo hemos demostrado, estas últimas paralizaciones, nos hemos demostrado que los que hablaban tal vez cosas malas del otro se han unido a pelear juntos, ¿no? Y se siguen uniendo todos los días, recibimos llamadas y atendemos en las oficinas todos los días gente que tal vez hablaba y tenía un concepto errado de nosotros o de otros dirigentes. Y ahora están trabajando unidos para justamente fortalecer y todos llevar un mismo objetivo. Este mismo objetivo, obviamente, uno de ellos es, primero, cambiar de ministro, porque no se puede ya cuando nos faltamos tanto el respeto y cuando ya le metemos una lanza a cada organización, una mentira, un fraude, una, tantas cosas que le han hecho las organizaciones, como sacarlos de sus tierras, etcétera. Yo creo que ya no hay cómo restablecer una relación como esa, ¿no? Entonces, no sacamos nada teniendo un ministro nuevo, pero por ejemplo el ministro nuevo va a saber lo que no debe de hacer y que tiene que aprender del anterior. Entonces, hay este tipo de cosas que han venido mejorando y que yo hago un llamado a todas las organizaciones, no solamente las que usted me comenta, sino que muchas organizaciones más. Es momento de tener objetivos claros. Uno de esos objetivos claros es lo que el presidente de la República le dio la orden al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Agricultura, es la devolución de la institución pública de los montubios, para ya no necesitar más del Estado, para sin presupuesto estatal nosotros podamos desarrollar desde la cooperación internacional, podamos desarrollar económicamente desde nuestra cosmovisión, y de que en forma horizontal, todas las organizaciones puedan desarrollar. Tenemos esa experiencia, más de 70 agroindustrias en la costa ecuatoriana, redes lecheras, exportaciones de alcohol con los cañicultores, piladoras en la cuenca baja del Guayas, en la zona de Baba también, en los ríos, en Babahoyo, en Manabí, piladoras que nos permiten todavía tener una cierta, ser
una economía compacta para las asociaciones. Otras que hicimos, centros de acopio, etcétera. Esto nos va a permitir, solamente la institución nos va a permitir, obviamente, volver a compactar, volver a unirse y volver a hacer una fortaleza, lo que no le conviene a los políticos, de que nosotros tengamos nuestro propio desarrollo y eso les asusta, ¿no? Porque si así ahorita que no tenemos institución somos fuertes, imagínense teniendo institución y teniendo muy buena acogida de las organizaciones que regresen a su seno, que era el pueblo montubio del Ecuador. Manuel, una cuestión, Manuel. No sé si me equivoco, pero como que hace falta un poco de conciencia ciudadana. ¿Y por qué le voy a decir? Por dos motivos. La primera, he estado bastante vinculado en algún momento como libre ejercicio profesional, como asesor de algunas de estas organizaciones que he mencionado, pero en la parte organizativa, en la parte de motivación, en la parte de capacitación, de primer nivel. Pero a veces como que no hay interés del mismo ciudadano, del mismo campesino, a diferencia del pueblo en la serranía. En el callejón interandino la gente tiene mayor organización, mayor coherencia, mayor sinergia, mejor forma de asimilar las situaciones, el liderazgo allá funciona de mejor manera. ¿Qué es lo que pasa a su criterio acá con el pueblo montubio, con el pueblo mestizo, con la gente del campo, con el agricultor de la costa ecuatoriana? Bueno, claro, claramente es esa la confusión, ¿no? De que confunden al pueblo mestizo con el pueblo montubio. Eh, Podemos tener rasgos muy parecidos, pero nosotros venimos, el Montubio es venido, si no es directamente, por lo menos vinculación con el agro de la costa ecuatoriana y litoral. Eh, Tratamos de darle una diferencia desde ahora, desde que nosotros estamos ya 3 años como representantes legales, tratamos de darle una diferencia de lucha, capacitaciones a todas nuestras organizaciones de base e incluir organizaciones nuevas que les permitan conocer un poco de nuestro pueblo. Cosa que usted ve en Daule arroceros de 30 años de actividad, 40 o 50 años de actividad, personas ya adultas que dicen soy Montuyo, pero lo dicen solamente porque sienten un orgullo, pero no saben lo que es ser Montuyo, no saben cómo son las formas de organización, no saben cómo es la parte orgánica, no saben ni siquiera cómo nos estamos organizando con el proceso de más de 50 años, ¿no? Entonces, dicen sí soy, pero no forman parte de. Entonces, todo eso estamos capacitando, nos cuesta mucho sacrificio. El Estado ecuatoriano tiene dentro de su presupuesto anual, tiene un recurso de los montubios, de los indígenas y de los afroecuatorianos, pero no lo recibimos nosotros. Entonces, yo creo que ahí hay que impulsar con las ONGs o con recursos internacionales para seguir presionando un poco más sobre el tema de la capacitación, ir a las comunidades, ir a las organizaciones, a las asociaciones y comenzar a darles un poco más de cómo es esa conciencia colectiva, de cuáles son nuestros derechos colectivos, de cómo es nuestra parte orgánica. Todo eso lo hemos hecho en 3 años y yo creo que ya hay resultados. Un resultado que antes, cuando yo visitaba la Amazonía, para nosotros era un orgullo eh, ver cómo a un indígena pequeñito de 5 o 10 años decía, chuta, yo quiero de grande ser el presidente de los indígenas. Aquí en la costa nunca se había visto esto, pero hace como unos 6 meses yo recorría unas comunidades y ya niños empiezan a decir, yo quiero ser como él cuando sea grande, yo quiero ser en algún momento presidente de los montubios. Entonces ya te va cambiando, ya te va cambiando la realidad de nuestro pueblo. Ya no solamente es ponerse un sombrero y montar a caballo, ahora ya es un proceso de vida, es un proceso no solamente económico, ya es un proceso organizacional que nos permite a nosotros ya tener un poco de más de fortaleza y volumen a nivel de toda la costa ecuatoriana. Esto va a seguir dando resultados y por eso nosotros hacemos primero por las organizaciones lo que después nosotros nos gustaría que fortalezcan a nuestro pueblo. Emanuel, el tema de organización, en el mismo Código Orgánico de Autonomía y Descentralización establece, los municipios tienen que organizar a los grupos sociales de base. O sea, eso está establecido. Incluso tienen que destinar recursos.
para dar capacitación, para organizar, para enrumbarlos, para que afinen y califiquen a lo que usted dice. La gestión internacional con proyectos y apoyarlos con proyectos, los consejos provinciales, lo propio. Sin embargo, a veces se ha visto, o generalmente se ha visto, de que tanto los municipios como todo organismo local descentralizado, en lugar de cumplir el papel protagónico, lo que hacen es, como por ley están obligados a pasar por la participación ciudadana, clientelarmente llamar entre gallo de medianoche al de allá, al más acá, al más cercano, al más amigo, y formar ahí una rendición de cuentas, armar una fotografía, firmar la asistencia y pasar al Consejo de Participación Ciudadana como que socializaron, como que el presupuesto participativo se hizo con una verdadera participación ciudadana. Y eso es lo que está pasando en los municipios, en las prefecturas, peor en las prefecturas. Acá en Guayas se reúnen, quizás en alguna vez estuve por accidente en una reunión de participación ciudadana. Del auditorio en que habían unas 200 personas, no temo equivocarme, quizás 150 personas eran los mismos empleados de la prefectura. Y ahí habían unos 4, 5, 10, 20 dirigentes del pueblo Montubio. Y eso era todo para un presupuesto participativo. Y las cosas no son así. ¿Qué criterio merece su opinión, Manuel? Como lo vengo diciendo, amigo, echa la ley, echa la trampa. Siempre va a haber mecanismos para tratar de sobrepasar las buenas intenciones de por qué se hacen las leyes. Las leyes no se las hace con un enfoque de no ir hacia la sociedad. Las leyes se las hacen para que recaigan justamente en la sociedad. Pero siempre sucede esto, no solamente en las prefecturas, sino también en todos los GATS provinciales, cantonales y parroquiales. La intención es de que la ciudadanía se empape de las leyes, se empape de la participación ciudadana, conozcan sin conocer, sin leer, sin tener clara la ley. Es muy difícil que ellos vayan y peleen desde sus propios parroquias, cantones, provincias. Es sumamente difícil porque desconocen. Y la persona que desconoce obviamente va a ir, la van a derivar y derivar y derivar hacia a la pérdida de tiempo, y no va a haber una solución práctica para aquellas personas que se autodefinen o para aquellas personas que simplemente forman parte de una organización cualquiera. Eso suele suceder. Para eso nosotros estamos capacitando continuamente a las organizaciones para que de acuerdo a eso vayan a los GATS y puedan ser partícipes de lo que dicta la ley. Manuel, me he topado con otro fenómeno. De repente, la ciudadanía, cuando he tenido en mi medio o a veces en reuniones sociales, comunitarias, uno ha tenido que hacer el enfoque, pero como que a la gente le da coraje, más bien escuchar cuando uno está siendo ilustrativo, está orientando. Parece que la gente, no, o sea, como que no le interesa. Más todo pasa por el asunto de respetar derechos, más todo pasa por el asunto constitucional de asimilar obligaciones, y entre tanto las obligaciones tributarias, laborales, sociales y una infinidad de obligaciones que el Estado nos ajusta, pero también todo pasa por la responsabilidad. Y la responsabilidad de todo ciudadano, como usted bien lo dice, es conocer la ley. Murmuro, oriento e informo siempre tratando de decir, si es un conductor tiene que saber la ley de tránsito. Como en el caso de comunicadores, tenemos que saber la ley orgánica de comunicación. En el caso de un ciudadano, tiene que saberse mínimo la ley orgánica de participación ciudadana, pues no. En el caso de los agricultores, tienen que saber la ley que rige a la materia de agricultura, los comerciantes, el código tributario, la ordenanza de uso de vía pública, en fin, cada área tiene su normativa. Y el gran problema es que la gente a veces no se esmera y no asume la responsabilidad de ciudadano en conocer la ley que regula y norma su actividad. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco, Manuel? El tema es de que la sociedad no está hecha para debatir, no está hecha para confrontar, no está hecha, la sociedad siempre está hecha para vivir en armonía, porque se supone de que las personas van a respetar nuestros derechos. Cuando no se respetan los derechos de alguien, es que esa persona empieza a recabar información para poderse defender de lo que sucede. Desgraciadamente esto le pasa a muchos, pero muchos dejan en manos de terceros que esa defensa, ¿no? Esa justa defensa de sus derechos. Pero más allá, creo que el trabajo no es solamente mío, no es solamente suyo, el trabajo viene a ser ya de la sociedad, de que nos unamos
para fortalecer no solamente las organizaciones, sino también fortalecer los conocimientos. Sin conocimientos nosotros no vamos a ningún lado. Por eso le decía unos minutos atrás, estamos atrasados en educación, estamos atrasados en identidad, estamos atrasados en participación ciudadana, estamos atrasados en temas de organización, estamos atrasados en casi muchas cosas, pero que si nunca lo iniciamos, vamos a seguir diciendo esto de la entrevista, lo vamos a seguir diciendo 10 años después. Y como ya hemos empezado, creo que ya hay resultados que nos permitan a nosotros hacerlo. Interesante, Manuel. Interesante propuesta, iniciativa tomada a través del pueblo Montubio del Ecuador. Capacitar, organizar a su gente para ir siendo vendedores de ideas favorables para que nuevas organizaciones se fortalezcan a través de su organismo, que es parte de las nacionalidades del Ecuador, el pueblo Montubio. Señoras y señores, son las 21 horas con un minuto. Finalizamos la entrevista. Finalmente, para la despedida, el objetivo es la destitución, la remoción del ministro. ¿Qué es lo que pudiera pasar en el mejor de los casos si el gobierno pudiera remover de esa cartera de Estado a Javier Lazo? ¿Avisoran ustedes algún personaje que pudiera y está en condiciones de ocupar ese cargo? ¿O definitivamente como facultades tiene el presidente de nombrar a quien él cree conveniente? Bueno, nosotros somos muy respetuosos de lo que dicta la ley, ¿no? El presidente de la República es quien debe de asumir esa responsabilidad y ya no equivocarse tanto, pues, ¿no? Ya tiene varios ministros de Agricultura, muchos de ellos me echan la culpa le echan la culpa al pueblo Montuyo de haberlos expuesto tanto que tuvieron que renunciar o ser removidos por el presidente de la República. Yo creo que no es solamente de nuestra parte, creo que es culpa de ellos por tratar de minimizar la fuerza del agro de la costa, por minimizar a los montubios y por obviamente tratar de lucrar cuando los ministerios y ser servidores públicos es justamente para servir a los ecuatorianos y a quienes más se pueda. Pero lo que no se ha visto en este gobierno es justamente eso, ¿no? Tratar de tener unas políticas públicas acorde a las necesidades de los ciudadanos que se representan en cada institución pública. En este caso, si es removido el ministro de Agricultura, yo creo que es una de las mejores alternativas que puede tener este gobierno. Ya les queda muy poco, ya nosotros no esperamos mucho de este gobierno. Ya creo que este gobierno ha llegado a tener un problema sumamente de fondo que le ha hecho pensar al ecuatoriano de a pie, a los dolientes, a lo que sentimos el día a día, los problemas e inconvenientes de que tiene la sociedad, de que va a pasar a la historia como el peor gobierno, ¿no? Pero tiene tiempo todavía de que el nombre del presidente no llegue a ser tan manchado, de que trate de buscar soluciones y alternativas eh, sumamente próximas para que el ecuatoriano deje de pensar eso sobre él como persona. Eh, Sabemos cuáles son las facultades de él y sabemos cuáles son sus discapacidades, pero es un hombre político, por eso llegó a ser presidente de la República y que tiene la posibilidad clara de mejorar su nombre, de limpiar su nombre y de dejarse de engañar de personas que pertenecen a las grandes industrias y a las argollas de poder. Es momento de cambiar. Si él no cambia, ya no es nuestra responsabilidad. Nosotros seguiremos resistiendo, tenemos ese derecho a la resistencia, tenemos nuestros derechos constitucionales. Si quieren meternos presos, si quieren seguir persiguiéndonos, tenemos todo el tiempo del mundo, somos jóvenes, no tenemos problema. Ellos sí tienen problema porque se les acaba su gobierno. Entonces nosotros no tenemos ningún problema de seguir resistiendo, de seguir llamando a la unidad, no tenemos ningún inconveniente, no perdemos nada. Si perdemos, lo único que perdemos es la parte económica, que de eso generalmente los que sufren son ellos, no nosotros. Nosotros peleamos y estamos hechos para pelear por derechos constitucionales y para pelear por la gente. Si ellos se quieren seguir desgastando en peleas, el único que terminará mal parado es el nombre del presidente de la República, porque al ministro no le interesa. Al ministro no le interesa lo que suceda con lo que digan del presidente. A él lo único que le interesa es, lo que lo único que le interesa al ministro es simplemente cumplir con toda la argolla de poder a la cual me imagino se debe. Nosotros vamos a seguir y yo con eso me despido, dándole gracias a ustedes
Aroma Estéreo por involucrarse en estos problemas, eh, no solamente recientes, sino problemas de fondo que tiene la costa ecuatoriana, nuestro pueblo Montubio y todas las organizaciones a nivel de costa, pero también agradecerle la sintonía a todos los ecuatorianos y mucho más a los autodefinidos montubios que apenas vean, traten de hacer conciencia de la necesidad que tenemos de seguir fortaleciendo no solamente la unidad, sino seguir fortaleciendo criterios que nos permitan a nosotros tener un horizonte claro y los objetivos sumamente claros a dónde queremos llegar. Si no conocemos ni queremos saber a dónde vamos a llegar, es casi imposible que nos permita tener resultados futuros que sean alentadores para nuestros hijos y para los que vienen después. Muchas gracias, Manuel Gonzaga, presidente nacional del pueblo de Montubio del Ecuador. Es un placer para nosotros dar apertura a líderes y actores sociales. Aquí han estado dirigentes como usted en esta vez, políticos, profesionales en libre ejercicio, para tratar de orientar a la ciudadanía. Proponemos algo distinto, un medio de comunicación con sentido social y comunitario. Ofrecemos servicios de comunicación en esa forma y de ese sentido, pues no queremos cambiar nuestra forma de presentar información. Gracias a usted, Manuel. Ojalá en una próxima podamos conversar con todo gusto. Haga contacto y estamos listos para dar el espacio que corresponde. Muy amable, un gusto saludarles. Hasta luego. Muchas gracias. La entrevista con el señor Manuel Gonzaga, presidente nacional del pueblo Montubio del Ecuador.